Ok. Ay, ya va, preciso salir. Ok. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de las desviaciones. En este punto me corresponde hablar de desviaciones cicloverticales. Ok, vamos a comenzar por definir qué es una desviación vertical. Es aquella situación en la cual los ejes visuales están por encima o por debajo del objeto de fijación. ¿Qué quiere decir? Que uno o que ambos ojos están desviados hacia arriba o hacia abajo. Si recordamos los movimientos en torno al eje de rotación, tenemos movimientos de aducción y abducción en el eje Z, movimientos de elevación y de depresión en el eje de las X y los movimientos torsionales de intorsión y extorsión en el eje de las Y. Nos vamos a concentrar entonces en el eje de las X, los movimientos de elevación y de depresión. Ok, tenemos que recordar que las posiciones diagnósticas de la mirada, ellas se van a evaluar en diferentes direcciones. Y existen tres elementos importantes que también tenemos que recordar, que las ducciones, las versiones y las vergencias. Ducciones sabemos que son los movimientos monoculares, versiones que son los movimientos binoculares en la misma dirección y sentido, y las vergencias que son los movimientos binoculares en la misma dirección pero en sentidos opuestos. Ok, entonces, ya habiendo recordado eso, vamos a continuar hablando de cuáles son las características verticales que diferencian de una desviación horizontal. Generalmente las desviaciones verticales no suelen estar relacionadas con la acomodación. Estos músculos suelen tener acciones complejas, son de carácter incomitante y se asocian con desviaciones torsionales. Por lo general, sus adaptaciones ciramía, correspondencia retinal anómala, son menos frecuentes en estos casos que en el caso de un estrabismo horizontal. Y la magnitud de esta desviación suele ser menor que en estos casos de estrabismo horizontal. Como ven acá puse que eran de carácter incomitante. Nuevamente para recordar, sabemos que un estrabismo comitante es aquel que su desviación o su ángulo de desviación es igual en las diferentes posiciones de la mirada. Y decimos que es incomitante cuando el ángulo de desviación varía de acuerdo a los movimientos de la mirada. Entonces, tenemos dos tipos de desviaciones o de alteraciones verticales, las primarias y las secundarias. Las primarias, como su nombre le indica, el origen de esta desviación es propiamente a nivel del eje vertical. Pero las secundarias, esta es producto de una desviación o una atropia horizontal. Una vez que se corrige la desviación o la atropia horizontal, este tipo de alteración suele desaparecer. Sin embargo, el mecanismo no está bien estudiado. Hay muchas clasificaciones para hablar de desviaciones verticales. Sin embargo, una de las más didácticas fue la que estableció Vilchoski y él las agrupó en 5 grupos. Desviaciones verticales que son puramente comitantes, las que son de origen parético, que son producidas por una hiperfunción de los músculos oblicuos inferiores, las verticales disociadas y las verticales disociadas pero que están asociadas con otro tipo de desviación como son las horizontales y las torsionales. Vamos a ir hablando de cada uno de estos grupos. Comenzamos con las desviaciones comitantes puras. Como ya lo hemos venido discutiendo, es una desviación que su ángulo de desviación es constante en todas las posiciones de la mirada. Suele ser raro y generalmente el origen puede ser por una alteración anatómica o por una causa a nivel muscular. Ellos creen que pudo haber ocurrido en un paciente algún evento o alguna desviación de origen parético y luego esta desviación se mantuvo en el tiempo y se hizo de carácter comitante. Generalmente suele tratarse solo si el paciente presenta síntomas y se utilizan prismas para que el paciente pueda tener una visión binocular que sea única y que él pueda ver cómodamente. Luego tenemos las desviaciones verticales donde hay limitación del movimiento, bien sea por una parálisis o por una presia. Hay dos factores implicados en esta limitación, o porque se altera la función del músculo y esa función es insuficiente, porque hay un factor restrictivo que impide que se realice el movimiento, que me puede generar una alteración en la función muscular, una parálisis de la rama tercera nervio craneal o una parálisis monocular de los elevadores. Si tenemos una parálisis del tercer par craneal, vemos hoy. Dejé de escuchar, ¿ustedes también?
Sí, no se escucha nada. Se quedó pegado. Pero que se le echan a viral, por favor, Ok, No se escucha bien. ok. Bueno, continúan las lesiones verticales y acción de evento. Causa puede ser una parálisis o si altera la función del músculo, es decir, que el músculo esté insuficiente o no, o funcione de forma deficiente el movimiento. Las principales causas de alteración en la función muscular pueden ser la parálisis del tercer nervio craneal o una parálisis monocular de los músculos elevadores. En este ejemplo, vemos un paciente con una parálisis de mono presenta hipotropia y tiene limitación para lo que es la elevación de para mirar así. El tratamiento consiste en reforzar el músculo que esté afectado y en debilitar el músculo antagonista. Sin embargo, esto va a depender de la causa. O sea, si es por una causa producto de una parálisis, no hay mucho que hacer, sino tratar o investigar cuál es el origen de esa parálisis. Ahora, si es por alguna alteración en la función motora, como ya lo vimos, o una fractura en el piso de la órbita, ver cómo se trata a través de refuerzo o debilitamiento de los músculos. Continuamos con la hiperfunción de los músculos oblicuos inferiores. Como ya lo vimos ayer, el músculo oblicuo inferior tenemos que recordar que entre sus funciones estaba la extorsión, la elevación y la abducción. Ok. Estas desviaciones con hiperfunción del músculo oblicuo inferior generalmente se presentan aisladas, pero pueden estar junto con una desviación horizontal, sobre todo en los pacientes con unas endotropias de aparición temprana y que no han sido tratadas. Incluso suele asociarse, como lo vimos, esta hiperfunción puede ser algo inervacional o un origen muscular. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una hiperfunción de los músculos? Vemos que aquí en la posición primaria de la mirada parecen estar en ortotropia. Sin embargo, cuando el paciente, ok, cuando el paciente mira hacia arriba y hacia la derecha, que está haciendo una versión superior, vemos que en inducción hay hipertropia del ojo. Al mismo tiempo, vemos que cuando mira hacia abajo, dibuja un patrón en B porque hay mayor convergencia, y cuando mira hacia arriba, hay mayor divergencia. Esto es característico de una hiperfunción de los músculos oblicuos. Y su tratamiento va a consistir en debilitar al músculo oblicuo. Recordemos, como se dijo igualmente ayer, que la valoración o posición diagnóstica del músculo hacia arriba y hacia adentro. Ve hacia arriba y hacia adentro, donde ve la mayor tensión, que en este caso es la hipertrofia. Luego tenemos las desviaciones disociadas. ¿Qué son desviaciones disociadas? Básicamente el término disociado quiere decir que hay una alteración de los movimientos oculares, pero en este caso es que no cumplen con las leyes de inervación, en este caso con la ley de Hering. Una de las desviaciones disociadas más frecuentes o más comentadas es la desviación vertical disociada, pero también hablaremos de otro tipo de desviaciones, entre ellas la desviación horizontal disociada. ¿Cuál es la causa de estas desviaciones disociadas? Hay dos teorías. Una que es por una falla en el control vergencial y otra que es un problema cortical. Generalmente está relacionada con alguna enfermedad de tipo ectógeno. Músculos sinergistas, ella establece que los músculos extraoculares sinérgicos van a recibir una inervación simultánea y equivalente para que se realice un movimiento en una determinada dirección. Entonces, entrando ahora en que es la desviación vertical disociada, esto es un fenómeno que se caracteriza por lo siguiente. El paciente o puede parecer más vamos a ver, presenta un momento de extensión, abducción y distorsión. Y al caer el sensor, el ojo nuevamente deprime, abduce y flotona. Entonces, tenemos a un paciente en la posición primaria de la mirada. ¿Se oye? Sí, un poco entrecortado, pero sí. ¿Se oye bien? Ahora mejor, Angie. Ok.
Entonces, Ahora murió. Ajá. ok, voy a intentarlo y si vuelvo a caer, me voy a mover para otro escenario. Entonces, en el paciente ocluye el ojo de forma espontánea, ya lo voy a ver, un ejemplo. El paciente en posición primaria de la mirada impresiona estar alineado y cuando colocamos un oclusor y rompemos lo que es la fusión, vemos que este síndrome se caracteriza por un movimiento de elevación, abducción y exciclotorsión. Al retirar el oclusor, vemos nuevamente como el ojo deprime, vuelve hacia abajo y abduce. Y vemos ahora en el caso contrario, en el otro ojo, vemos que nuevamente al colocar el oclusor, el ojo se va hacia arriba y hacia afuera. Ok, tenemos dos formas en las que se puede presentar esta desviación vertical disociada. La forma descompensada es aquella que aparece de forma espontánea sin necesidad de nosotros realizar ningún tipo de maniobra. Y la forma compensada es aquella que se presenta cuando nosotros utilizamos algún tipo de maniobra o ocluimos, rompemos la fusión y es cuando se manifiesta esta desviación. No sé si esto va a rodar por mi señal, pero lo voy a intentar. Aquí vemos cuando ella coloca el oclusor, al retirarlo vemos que el ojo vuelve nuevamente a deprimir. Estaba en elevación y al retirarlo se deprime y abduce. Ahí deprime. ¿Rodó bien? ¿Se escuchó? Sí, sí. Ok. Patogenia de las desviaciones verticales disociadas. Ok. La patogenia. La desviación vertical disociada generalmente se produce por un mecanismo de producto de qué? De una inervación o de un estímulo anómalo. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Bueno, la teoría de ellos es que hay una disminución en lo que es la percepción lumínica del ojo, lo que desencadena un mecanismo de divergencia ciclovertical. Ya lo voy a explicar en un ejemplo. Ellos dicen que las especies, sí, bueno, a lo largo de la evolución, nosotros tenemos unos reflejos primitivos que a medida que vamos avanzando, estos aparecen nuevos reflejos y estos primitivos van siendo reemplazados. Pero cuando ocurre alguna anoxa o cuando aparece alguna anoxa durante este desarrollo, aparecen nuevamente emergen estos reflejos primitivos. Entonces, ellos explican acá en el caso de los peces y en algunos otros insectos, un tipo de reflejo primitivo que se asocia a la luz, donde en este caso proveniente del cielo, como su punto de referencia para mantenerse en una posición vertical. Ellos saben que la luz de arriba del cielo es su arriba en verdad. Cuando ese tipo de iluminación es mayor en un lado determinado, él va a girar hasta colocarse perpendicular a esa nueva fuente de luz, ya que el cerebro va a pensar que ese es ahora su arriba y esa es la forma en la que sus ojos se van a alinear para estar nuevamente en vertical. Entonces, básicamente ellos se van a guiar por el sentido de la luz. Esto lo explican en los seres humanos, dicen que básicamente en nosotros aparece un reflejo primitivo, que es el reflejo postural viso-vestibular, que cuando no hay unas condiciones de iluminación adecuadas o asimétricas, aparecen estos movimientos de divergencia ciclovertical. Entonces, ¿cuáles son las características de una desviación